Hola, mentes inquietas, bienvenidos a este nuevo vídeo sobre pensamiento crítico. Hoy voy a hablaros sobre lo que yo llamo el misterio neuronal. Seguramente el misterio neuronal tiene muchos otros vértices, que es lo que estudian precisamente la neurociencia, los neurocientíficos, pero yo no sé si los neurocientíficos ah, estudian concretamente la la cuestión neuronal desde el ángulo que a mí se me ha ocurrido esta mañana, y anticipo que este vídeo va a ser tragicómico, no porque yo me lo plantee así, sino porque lo veo venir, porque no puede ser de otra forma. Es decir, no hay ninguna intención por mi parte de que el vídeo sea tragicómico. No estoy al servicio de esto. Estoy al servicio de las ideas, al menos aquí en estos vídeos. Entonces, esta mañana he leído, no para mi sorpresa, para seros sincero, he leído una, llamémosle, reflexión, de esas que se ponen en mayúsculas y a todo color en Facebook, que son las que más me gustan, aquellas que pretenden ser ingeniosas, líricas, agudas, geniales en definitiva. ¿eh? Esas son las que más me gustan. Es una afición que tengo. De hecho, para mí el Facebook sirve básicamente para esto, sí, para otras cosas también, pero sobre todo para esto, para poder leer, disfrutar de esas sentencias, esas frases, que no me refiero solo a las de personajes famosos y que se supone que las han dicho ellos, ¿no? No me refiero a estas, me refiero a las que se inventan los seguidores de Facebook, ¿no? Y la frase decía lo siguiente, bueno, algo así, como que no entiende y se siente decepcionado por cómo ha ido el mundo, que el mundo no era como, y utilizaba un plural majestático, decía que el mundo no iba como él creía entonces que era, que era. O sea, está decepcionado con el mundo. ¿eh? Y eso me ha hecho pensar inmediatamente, como siempre me hacen pensar este tipo de frases, de la decepción en general, en general, del mundo, cómo va el mundo y cómo creía uno que era el mundo. Y me hace pensar mucho cuando yo era pequeño, que en una ocasión le pregunté a mi padre, me acuerdo, que cómo era que, claro, yo no entendía nada, ¿no? Cómo, ¿quién era el malo? O sea, ¿quién era el malo de la película? Porque cuando yo oía a los mayores hablar, pues siempre la culpa la tenían todos los demás, ¿no? U otro, ¿no? Y cuando hablabas con el otro, la culpa la tenía no el otro, pero a lo mejor sí, o a lo mejor el otro, o los demás en general. Y eso me tenía a mí muy muy inquieto cuando era pequeño. Porque, ya digo, y finalmente me acuerdo perfectamente que pasó tiempo, o al menos a mí me lo pareció, quizá no tanto tiempo porque yo era muy pequeño cuando le pregunté eso a mi padre, pero a mí me había parecido que hacía mucho tiempo que eso me rondaba por la cabeza y era como si no me atreviera a hacerle esa pregunta a mi padre o a quien fuera, ¿no? De confianza, que los mayores ah, tienen, tienen la razón de todo, o que son sabios, o que siempre eso, están en lo cierto y que no se equivocan. Y claro, a mí me daba un poco de vergüenza, pues, preguntarle eso a mi padre, ¿no? Pero un día se lo pregunté, cuando ya no pude más, se lo pregunté, ¿no? No recuerdo su respuesta concretamente, lo que sí recuerdo es su expresión sonriente, que no me hizo sentir exactamente culpable, no. Pero fue peor, porque esa expresión denotaba, como así fue, que tampoco él tenía la respuesta. Es decir, yo no me acuerdo exactamente eh, de qué me dijo, pero sí me acuerdo, en definitiva, de lo que me dijo, con su sonrisa y con su actitud, que fue la de no saberme responder y responderme cualquier cosa más o menos satisfactoria para él, es decir, insatisfactoria para mí. Bien, entonces,
siempre me pregunté y siempre me he preguntado, bueno, ahora de mayor ya no me lo pregunto, ¿no? Porque ya lo tengo claro, por desgracia, o por suerte, no lo sé, pero siempre la información, pues, da más tranquilidad, aunque esa información sea terrorífica, ¿no? Pero bueno, el tema era y sigue siendo este, ¿no? Siempre la culpa de todo es de los demás, nunca de uno mismo, y las cosas es como sí, que es lo que le he contestado al del Facebook, no va a servir de nada, como nunca nada sirve de nada, ¿eh? Porque digamos que la verdad, no la verdad que yo la tenga, quiero decir, la intención de encontrar la verdad es lo que no interesa a la gran mayoría de seres humanos en este planeta. ¿Eh? Y eso no significa en absoluto, por cierto, que tengan exactamente imaginación. Podría parecerlo, la persona que no quiere saber la verdad, que es muy imaginativa. No, no tiene nada absolutamente que ver. Normalmente la persona muy imaginativa es la persona precisamente que busca la verdad y como no encuentra la verdad, ¿eh? Y si la encuentra no le satisface, pues se busca un alivio a través de la imaginación, pero sin negar la verdad, sin negar la verdad. Pero así no funciona la mayoría de las personas, ¿no? La gente no quiere saber la verdad y esa es la tragedia. Y como no quieren saber la verdad, por eso acaban ocurriendo verdades trágicas, porque cuando uno gira la espalda a la verdad, obviamente el poder hace lo que le da la gana. Y el poder sí que sabe perfectamente la verdad, o al menos su verdad, y en cualquier caso es la que domina. Por lo tanto, ya vemos que no querer saber nada de la verdad es altamente peligroso. Y recuerdo una frase de Picasso que decía que la imaginación también forma parte de la realidad, de la verdad. ¿Eh? No es el único que lo ha dicho esto, ¿eh? Pero me acuerdo de Picasso ahora. Bien, da igual. Ah, el hecho es que efectivamente que la verdad no sea contradictoria con la imaginación, eso hace que esa imaginación que elude, que niega la verdad, ah, eso es paradójico, que esa imaginación no genere precisamente verdad y no solo genera nuevas verdades, sino que en realidad lo que más hace es reafirmar la verdad ya existente que paradójicamente, ya digo, está negando. Es decir, por ejemplo, cuando uno insiste, es solo un ejemplo, que me viene ahora a la cabeza, cuando uno insiste en votar el mismo partido que te ha perjudicado, el mismo partido político, evidentemente, aunque votes otro, también te va a perjudicar, pero eso es una opinión mía y quizá no tanto, y es a base de la experiencia, ¿no? Pero bien, cuando uno insiste en continuar votando el partido que ha defraudado, con razón o sin, pero normalmente la ha defraudado porque evidentemente ha depositado unas expectativas en ese partido que obviamente ese partido no le ha satisfecho, ni le va a satisfacer nunca en tanto que partido político, y ahora aquí me iría por otros derroteros. Pero a lo que iba, el hecho es que si tú desde la imaginación, es decir, desde lo que tú crees que es o debería ser ese partido, aunque sea te haya decepcionado y le vas a dar una nueva oportunidad. Eso es imaginación, porque esa oportunidad va a estar evidentemente desperdiciada, porque ese partido obviamente no va a cambiar como no ha cambiado en los últimos 40 años, por ejemplo, ¿no? Entonces tú utilizas tu imaginación y con esa imaginación, en realidad la paradoja está, ya digo, en que lo que estás haciendo es reafirmar esa realidad, esa verdad, que de hecho ya te ha sido demostrada. Y eso me lleva a pensar en como siempre, en la estupidez humana, que es lo que domina en el mundo. No domina precisamente el amor, que sería lo contrario, o uno de los contrarios al menos de la estupidez. ¿Eh? Entonces, como esa frase de Facebook me ha sugerido el conocimiento neuronal, y eso va en relación a lo que decía al principio del misterio neuronal, que tiene que ver con lo que digo de la negación de la verdad, ¿eh? Ah, desde este ángulo, insisto, desde este ángulo, porque ya digo que la neurociencia va a estudiar evidentemente infinidad de cosas más sobre el cerebro, pero desde este ángulo de la negación de la verdad, pues es lo que me hace pensar a mí, o lo que más me interesa, al menos hoy, en el misterio neuronal.
Y entonces, para profundizar de manera autodidacta, como a mí me parece, el tema del misterio neuronal en lo que respecta a lo que estoy diciendo, es decir, a la negación de la verdad, a la alergia que tiene el ser humano en su gran mayoría a la verdad, y de aquí que utilice, ya digo, una imaginación muy pobre, porque no en tanto que imaginación tiene que ser esa imaginación rica, es como todo, hay calidad para todo, ¿no? Como hay calidad para el aire, para la calidad humana en general, para la calidad de una madera, para todo hay calidades en este mundo, en esta vida, ¿eh? En este universo. Entonces, yo he pensado en, en buscar cuántas neuronas tiene el ser humano en sus tres cerebros, es decir, en el cerebro propiamente, en la mente, en el corazón y en la víscera, en el estómago, ¿eh? Todos tenemos neuronas en los tres cerebros. Entonces he visto que tenemos 86.000 millones de neuronas en el cerebro, como primer cerebro. Luego, como segundo cerebro, es el estómago, las vísceras, que hay 500 millones de neuronas. Y luego tenemos uh, 40.000, es decir, muchas menos neuronas en el corazón, ¿eh? Pero tenemos neuronas y todo va comunicado, evidentemente, de forma holística a través del sistema nervioso. Es decir, nada funciona independientemente, ninguno de los tres cerebros va independiente de los otros dos. Y entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Estoy diciendo esto porque, en primer lugar, si decimos que tenemos 86.000 millones de neuronas en el cerebro, y fijaros, 86, no 85 ni 90, no se redondea, quiere decir que la ciencia, la neurociencia está ya bastante avanzada en este aspecto, de localización de de neuronas. Luego hace falta profundizar mucho más, obviamente, en cómo se interrelacionan esas neuronas, ah, que ya estamos hablando aquí propiamente de la inteligencia. Eso sí, es otro tema que evidentemente tiene que ver con las neuronas, ¿eh? Luego, claro, claro, fijémonos en cómo, en, si todos tenemos 86.000 millones de neuronas, ¿m? ¿Qué ocurre con el cuñado? ¿Qué pasa con el cuñado? ¿Qué pasa con el tarugo de mi vecino? ¿Eh? Es decir, ¿cuál es la calidad de sus neuronas? Si tiene las mismas que el ser humano medio, esa gente, ¿eh? Entonces, he llegado a la conclusión de que ah, esas 86.000 millones de neuronas de mi vecino o del cuñado, en realidad se produce un cortocircuito y tiene 86. No 86.000 ni todavía menos 86.000 millones. Tiene 86. ¿Eh? Y me diréis, pero ¿esto cómo se produce? Yo no sé cómo se produce. No sé cómo se produce, evidentemente, ni los neurocientíficos lo saben y deberían estudiarlo, ¿eh? En lugar de estudiar las grandes mentes, deberían estudiar las mentes pequeñas, las mentes del cuñado. Pero el cuñado, insisto, tiene la misma cantidad de neuronas que el resto de la media de la humanidad. De la humanidad. No de la media, no, no. De la humanidad, ¿eh? Entonces, ¿por qué el cuñado con 86 neuronas solo es capaz de llegar a los 50 años, 40, hasta los 10 años, ¿eh? Pero imagínate los 50, 60, 80 y 90 años. Y va a morir habiendo sobrevivido con 86 neuronas. Es decir, 86 neuronas le permiten al cuñado finalizar el día, acabar el día, sobrevivir. Entonces la pregunta es, ¿cómo es que si el cuñado con 86 neuronas sobrevive, tanta otra gente, tanta otra gente, que no sé si decir la mayoría, porque yo veo mucho cuñado, ¿eh? Es decir, no llegan al nivel estratosférico de mi vecino, del tarugo de mi vecino,
No, pero muchos se le acercan, ¿eh? Entonces, bien, ¿cómo es posible, en primer lugar, que el planeta todavía resista? Y por otra parte, en el otro lado, ¿cómo es posible que esa supuesta mayoría de personas que tienen efectivamente 86.000 millones de neuronas cometan actos tan atroces, digan tantas estupideces y se comporten de manera muy parecida al cuñado, al cuñado, o al tarugo de mi vecino? ¿Cómo es posible que con tanta diferencia neuronal se comporten de una forma la gran mayoría de personas de la misma manera? Lo podemos ver, por ejemplo, es un excelente ejemplo, ¿eh? Y para eso sirve el fútbol, ¿no? Cuando tú vas a un estadio de fútbol o lo ves por la tele, claro, y hay de todo. Es una gran base de pruebas el estadio de fútbol y un gran fenómeno sociológico. Pero concretamente, más allá del fenómeno sociológico, o más allá o más acá, ¿eh? Allí vemos que hay claramente, si hay 80.000 personas en el estadio, y aunque sean 20.000, ah, ¿cómo es posible que todos se comporten como si tuvieran 86 neuronas y sin embargo no es así? Tienen infinitamente más de neuronas. Entonces, a mí lo único que se me ocurre es que haya un cortocircuito, sobre todo en sociedad, ¿eh? que haga, como decía al principio, eso es una teoría mía, como os podéis suponer, que esos 86.000 millones de neuronas se conviertan efectivamente a la praxis en 86. No porque no estén el resto, sino porque están, digamos, adormidas, están atrofiadas, están enquilosadas. Es como si no existieran y solo quedan 86. Y esas 86, pues, dan para lo que dan. Y la paradoja es que hace falta, fijaros, pues parecerá una ironía, hace falta ser muy inteligente para pasar el día con 86 neuronas. Y es donde yo quería ir a parar. Entonces, ¿quiere eso decir que la calidad de esas 86 neuronas del tarugo de mi vecino, ¿eh? O del cuñado? Y de hecho, el tarugo de mi vecino es un cuñado, no nos equivoquemos, ¿eh? Bien, la calidad de las 86 neuronas, esa es una hipótesis, pero me parece interesante, del cuñado, en realidad es mucho más elevada esa calidad que las 86.000 millones de neuronas del resto de la humanidad, que insisto, ya digo, se da la paradoja de que en realidad parece ser, y ya digo que lo vemos en un campo de fútbol, hay mucho más cuñado, es decir, hay mucha más gente a la cual le funcionan las 86 neuronas secas de una manera prodigiosa, como vemos, son capaces de pasar el día. Hay mucha más gente así, es decir, con el resto de neuronas atrofiadas, adormidas, existentes, pero como si, ya digo, fueran inexistentes. ¿Eh? Es decir, el desperdicio, el malbaratamiento neuronal. ¿Es esto lo que explica el misterio neurocientífico por ejemplo, y grosso modo, la negación de la verdad, que solo es una de las formas, efectivamente, de estupidez? Es decir, cuando uno está haciendo el simio en un estadio de fútbol, eso no tiene nada que ver, o sí, con la negación de la verdad. ¿Eh? Yo creo que sí. Y fijaros que la teoría va cogiendo cuerpo, va cogiendo sentido, lo que estoy diciendo. Es decir, me diréis, ¿qué tiene que ver un estadio de fútbol y comportarse como un chimpancé con la negación de la verdad? Bueno, pues es evidente que ese comportamiento está, en definitiva, dando importancia a algo, a un acto de unos señores que van en calzoncillos, ¿no? Y se ponen los calcetines hasta arriba, algunos no, y meten una pelota dentro de una red,
Entonces, esa falta de importancia total, esa banalidad absoluta de el objeto de la euforia de esa gente que está en el estadio, no deja de ser claramente una negación de la verdad. Es decir, que aquello que les hace vibrar no tiene la más mínima importancia, hasta el punto de que esa sobreexcitación no tiene nada que ver con las injusticias sociales que van a recibir al día siguiente, sin ir más lejos, cuando vayan a trabajar, sin ir más lejos. Eso no les excita, eso no les pone eufóricos. Les pone eufóricos los 22, ¿no? Los 22 señores en calzoncillos, detrás de una pelota. Y con esto no estoy en absoluto, porque a mí me encanta el fútbol y de hecho jugué a fútbol hasta edad juvenil y me encanta este deporte. Estoy hablando de otra cosa que no del deporte propiamente. No intento en ningún caso ridiculizar el fútbol ni el deporte en general, todo lo contrario. Es contextualizarlo en lo que estoy diciendo. No deja de ser una negación de la verdad, de la misma manera como decía con el ejemplo que lo puede ser continuar votando el partido que te ha decepcionado y que repetidamente dices que te decepciona y lo continúas votando. Entonces, aquí se produce o bien un atrofiamiento de la inmensa mayoría de las neuronas, con lo cual solo te quedan 86, ¿eh? Y también dentro de esas 86 podemos ver algún cortocircuito, ya es algo mucho más exagerado, si cabe, porque claro, de 86.000 millones de neuronas a 86, pues hay una infinita diferencia, ¿no? Pero es que a veces parece que no tienen 86 neuronas, que tienen 68, porque lo he calculado, ¿eh? Lo he estado calculando y son 68, que es justo y no puede ser casualidad el número invertido, de 86, 68. Y también he descubierto que a veces son 2 o menos 2. Y tampoco puede ser casualidad, porque si tú coges de 86 neuronas que les quedan, no que les quedan, que les funcionan, según mi teoría, si coges 8 y le restas 6, quedan 2 neuronas. ¿eh? Y con 2 neuronas también son capaces hasta de ir al estadio de fútbol, es decir, y de pasar el día. Lo cual, insisto, si con 2 neuronas de 86.000 millones, con 2 pasas el día y llegas a los 70 años, aunque sea a los 15 años, ¿eh? La calidad de esas 2 neuronas tiene que ser excepcional, aunque en realidad, claro, no lo parezca, porque tú ves a la persona y le presupones 86.000 millones de neuronas. Pero lo que está haciendo con esas dos neuronas o menos 2, porque 86, 8 menos 6 son 2, pero se produce un doble cortocircuito que es 86 pasan a 68 y hacen 6 menos 8 menos 2. Es decir, con menos 2 neuronas consiguen ir al estadio de fútbol a sobreexcitarse y no solo eso, consiguen pasar el día y llegar incluso a los 80, 90 años. ¿eh? Bien, ese para mí es el gran misterio neuronal. Y la conclusión es que cómo se puede uno comportar como un auténtico mongol, como un auténtico cretino, como un auténtico homínido, como un bonobo, en definitiva, perfectamente, ¿eh? Y demostrar con eso, aunque no a los ojos de los demás que conservan activas todas sus neuronas, y sin embargo, ah, comportándose como un bonobo, ya digo, ah, 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 el resto de la humanidad no puede captar, no puede comprender la superioridad intelectual de esos bonobos, porque, como digo, precisamente hacen maravillas con menos 2, incluso con menos 2 neuronas. Unas maravillas que esa gente con todo el sistema neuronal activo sería quizás, es una hipótesis, incapaz de hacer con menos 2 neuronas.
o quizás sí, en tanto que simplemente seres humanos. Bien, eso es todo lo que os quería contar para hoy. Espero que os haya interesado. Si os ha gustado, dejadle un buen like. A mí no me ha gustado nada, nada. Es decir, yo no le dejaría ningún like a este vídeo, porque, ni que sea porque es depresivo, ¿eh? Y que te guste algo depresivo, bueno, yo como negativo 4 lo puedo entender perfectamente, ¿eh? Pero no sé si vosotros os va a gustar, ¿eh? Pero si os ha gustado, dejadle un buen like, compartid, por lo tanto, el vídeo, porque es incoherente que os haya gustado y no compartáis el vídeo si os ha gustado. Aquí no hay coherencia. Y luego dejad comentarios, a ver qué opináis. Y suscribiros, no os olvidéis de suscribiros si queréis continuar aprendiendo un poco más sobre esos aspectos misteriosos, neuronales y tutti quanti. ¿De acuerdo? Pues nada, nos vemos en el próximo vídeo.